Buen día. ¿Cómo estás, José? ¿Qué cuentas? Bien, ¿vos? Acá andamos, che. Programa especial, ¿no? Número 5, si no me equivoco. 5. Sí. Sí. ¿Pensaste algo? Estaba viendo algunas cosas, algunos conceptos, algunas categorías que andan dando vuelta por ahí en el ámbito de los medios de comunicación. Es la categoría de roto. Roto. ¿Qué es un roto? Yo creo que todos estamos rotos. ¿Todos estamos rotos? ¿En qué sentido? ¿Podríamos definirlo roto? ¿No? Sí, qué sé yo, a mí me parece que... A ver, qué sé yo, el diccionario, ¿qué dice de ser roto? Bueno, estuvimos buscando algo y dice que roto es alguien maleducado, que no sigue ciertas reglas comunes, que estás casi siempre fuera de lugar. El tema sería si ese fuera de lugar o esa constante mala educación se hace norma, o sea, se estabiliza de determinada manera que comienza a generalizarse y ya se ve como, bueno, lo que está correcto, ¿no? De lo correcto pasaría a ser lo que está bien visto. Tal vez esa sería la charla, ¿no? ¿Por qué se ha instalado esa categoría de roto y casi como prácticamente como una virtud? Sí, en realidad lo que tenemos que hablar me parece de 4 vértices, ¿no? Mm. Política en Argentina, cuestión social en Argentina, cuestión económica y cuestión cultural, ¿no? Mm. A mí más que el concepto roto me gustaría el concepto desgarrado. Si alguien se lo saca de determinado lugar, de determinado tejido social, es desgarrado y es soltado, ¿no? Mm. Entonces la pregunta es ¿cómo es este mecanismo? Me parece que desde la política, desde lo social, desde lo económico y desde lo cultural, la figura de roto para los que tienen poder es muy beneficioso. ¿Por qué sería? Y se plantean determinadas cuestiones. Vos al estar roto no estás adherido a ningún tejido, Mm. ni social, ni económico, incluso no tenés sentido de realidad. ¿Sí? Entonces tu realidad está marcada ¿por qué? Por los medios de comunicación, hasta por fuerzas extrañas del cielo, ¿no? Vamos a estar bien porque hay una fuerza del cielo que te lleva a donde. Que en un futuro, tal vez lejano, nos lleve a cierta felicidad, pero eso está en un horizonte, ¿no? Y no solamente eso, y junto a eso le mandas irracionalidad y un componente violento basado en el odio. Claro, y además mostrar cosas que después se dicen que no son ciertas o que, digamos, pueden ser dadas por naturaleza. Por ejemplo, dentro de los medios de comunicación, mostrarse completamente con una mirada política y siguiendo determinado guión y después negar ese guión que uno siguió programas antes y decir que nada de eso pasó. Y la idea de toda esa cuestión no es un error, sino naturalizar esta categoría de que como estoy roto, puedo estar roto y también ser un profesional. Puedo Uh-huh. estar roto y pertenecer a una clase social alta. O sea, acá no estamos hablando de clase social, ¿no? Estamos hablando de pobres, estamos hablando de la clase media que está rota. Bueno, La clase alta argentina que está rota también. Pero ¿por qué está rota? Se banca ese desgarro de no estar asociado ni al cuerpo social de la Argentina y se queda tranquila porque va a Miami. Y se queda tranquila porque en vez de comprar $200 la puede comprar 3.000, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los sectores pauperizados que esa idea de roto y de desgarro le quita palabra y posible simbolización. Vos, flaco, sos libertario. Voy a decir el nombre, total, me importa tres pomos que no cierre YouTube, ¿no? Yo soy libertario. ¿Vos de qué trabajás, flaco? No, soy un emprendedor. Ah, muy bien. ¿Y qué tenés? No, vendo bolas de fraile en la estación de González Catán. No sos un emprendedor, flaco, sos un vendedor ambulante. claro. A ver, se generan esos cierres de desgarros y esa confusión permanente, ¿no? ¿Sí? Y no solamente eso, se habilita o se habilitó el uso de la voz de tipos que no deberían hablar. Y no es que quiero censurar. Hay un viejo profesor español que dice, no toda opinión es válida. Claro. De acuerdo en qué ambiente se dice
y si se dice en determinados ambientes debería tener cierto fundamento. ¿A eso te referís? Yo cuando pienso en los rotos, ¿saben qué pienso? Creo que se adelantó 10 años Capusotto. Nique Vainilla, el que agarraba el teclado y decía ¿te acordás de eso? ¿Sí? Sí. El de los dólares. A ver. Toda esa parodia llegó a la realidad, estás diciendo vos. La ideología de la rotura implica algo. Implica la fiaca de no pensar y de comprar el combo determinado para pensar que vos por el buen camino y todo lo demás. Pero yo siendo roto podría llegar a la Cámara de Diputados y de Senadores. Ni lo dudes. Según lo que estás diciendo. Ni lo dudes. Esta semana, estamos mitad de octubre, hay un episodio que yo sentí vergüenza ajena. ¿Pero por qué sentí vergüenza ajena? En el Congreso argentino se ha asesinado senadores, pero hasta con calidad. A Enzo Verdaderi lo matan por una cuestión ideológica. ¿Sí? Asesinato en el Senado de la Nación, década del 30. 2 diputadas de Libertad Avanza peleándose como nuestras ex alumnas de 5º año. Claro, yo ampliaría un poquito más Dale. La iluminación, si te parece, ¿no? Y podríamos decir que tal vez una gran mayoría de los diputados, ciertas categorías están completamente ajenas a su conocimiento, las categorías de ideología, definir qué significa la retórica, ¿no? Cómo se hace un discurso, cómo se debate desde la política, qué es un sistema de gobierno, qué ocurre cuando un sistema de gobierno realmente los poderes están completamente coartados por otro poder, ¿no? Y qué ocurre con eso, cuántas complicidades hay, ¿no? ¿Por qué ocurren estos debates sin ningún sentido y huecos completamente? ¿A quién le convienen esos debates? ¿No? ¿Por qué, lo que vos decías recién, esta parodia de Capusotto, ya hoy no tiene gracia verlo? Porque para eso es la realidad. Para eso podemos salir a la calle o ver la Cámara de Diputados, Senadores en vivo, o ver un canal de televisión. Entonces Capusotto como que se está quedando sin laburo y va a tener que hacer, no sé, un programa sobre la política de la República Romana y hablar en latín, porque no tiene ningún sentido la parodia. La parodia es el día a día. ¿Cuál sería el inconveniente, tal vez? Que esa parodia se está naturalizando de tal manera que roto pasa a ser un valor, que el no fundamental pasa a ser un valor, y que lo otro pasa a ser un disvalor. O sea, conocer la separación de poderes, reconocer que el sistema está como paralizado o no funcionando, el sistema republicano, entre comillas republicano. ¿Qué significa republicano? ¿Por qué llegamos hasta este punto? ¿No? Donde hablar de la política y lo político es como hablar de cuestiones casi de un mundo extraterrestre, de gente corrupta, de gente insana, ¿no? Y ¿qué viene a pasar ahora? Las propias instituciones y los propios estamentos de la política muestran esa clase de gente en el poder. Vos hablaste de roto, yo te dije, me gusta la idea de desgarrados, ¿no? Roto y desgarrado está toda la sociedad argentina, ¿sí? Los que apoyan esta idea de libertaria, pero también los nuestros, ¿sí? Vos querés tener un espacio determinado para ir a recomponer tu rotura, ¿sí? Mira, estoy roto, necesito colectivamente que arreglemos esto. Fíjate en nuestros espacios, ¿sí? Nuestros espacios son espacios de rotos también, ¿no? Tipo que generan política fuera del arraigo. A ver, estar roto también implica estar desolado, sin lugar, sin pie en la tierra, ¿no? Sí, pero eso es interesante, o sea, estoy desgarrado, estoy salido de... Pero yo creo que más allá de ese desgarramiento, hay un sistema donde están todos metidos, los que vos llamás estos, los otros, los nuestros, los no nuestros, los de más allá, están todos dentro del mismo tablero, ¿no? Yo lo veo a veces como un tablero de ajedrez, donde las piezas luchan, pero no dejan de estar dentro del mismo sistema, que los homologa en un punto, ¿no? Y que nadie quiere hacer de ese tablero otra cosa,
Ujú. donde sí realmente la cuestión de la política pueda gestionar para la inmensa mayoría de la población, que lo que quiere es vivir dignamente, no quiere tampoco demasiado. Y si vos querés muchísimo más, y bueno, esa propia política te va a decir, mirá, acá hay un techo, ¿no? Hay un techo. ¿Y por qué hay un techo? Y porque la cuestión es que sea más o menos distributiva, para que todos vivamos en un cierto equilibrio, ¿no? Donde podamos vivir en algo parecido a la felicidad. Entonces, este sistema donde están estos, los otros, los de más allá, los que compiten, los que se pelean dentro del propio grupo y entre los grupos, no dejan de estar en el mismo tablero. Sí, vos habías, off the record, habías tirado una idea que me pareció muy interesante, la idea de simulacro y la idea de sainete. Ah, sí, sí. Ujú. El tema de sainete como, digamos, una especie de parodia que se daba también en el, ¿no? El teatro El viejo argentino, circo criollo, claro, ¿no? ¿no? Del final del 19, principio del 20 en la Argentina. Y ese circo criollo está pasando hoy, pero digamos ya de una manera esperpéntica, ¿no? Porque no es gracioso en ningún punto, porque ese sainete, ese esperpento, está haciendo políticas públicas. Y al hacer políticas públicas, está haciendo políticas para el público, o sea, el populus, o sea, para todos. Y cuando esas políticas son para todos y están hechas por personas que desconocen o quieren desconocer todo eso, en realidad la gran mayoría va a padecer todas esas políticas, ¿no? Y muchos de ellos se van a sentir parte, ¿no? de ese padecimiento y van a ver ese padecimiento como una virtud. O sea, hasta este punto llega todo este gran, creo yo, este gran sainete, este gran engaño, también de la mano, obviamente, de todos los dispositivos que juegan a favor de esta farsa. Podrán decirnos nuestros queridos amigos y amigas que a veces nos miran y espero que se suscriban también a nuestra... Necesitamos 10 suscriptores para llegar a los 1000. Sí, estamos ¿no? en ese camino a gran velocidad a ver si lo logramos. Justamente cuando esa categoría, como decíamos antes, se normaliza ese roto, que como decíamos recién, somos nosotros también, va a llegar un momento que vamos a seguir pidiendo seguir siendo rotos y cada vez más rotos, porque lo vamos a ver eso como la normalidad y una virtud. Entonces, la idea sería que en algún momento voces disonantes, desde estas plataformas que nos dan estos espacios, poder llegar a decirlo, porque en el resto de las instituciones públicas y muchas privadas ya está completamente silenciado el tema de esta categoría que se está lentamente empezando a normalizar. Y el sainete que estaba en los teatros, que estaba en alguna literatura, ahora se está masificando de una forma espantosa. Y no solamente eso, sino cómo reproducir... A ver, vamos de nuevo. El humor es de inteligentes, digamos. Uh-huh. Yo noto determinadas cuestiones. Ese sainete, ese desgarro, esa humillación económica, política y social, muchas veces se transforma en alegría a través de un meme. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? La máxima autoridad de la Argentina es un recital, ¿sí? Y la reacción son múltiples. La que ha priorizado es un meme, parece Pocho la Pantera, ay, mira qué mal que canta. No, hay un tipo que está haciendo algo que no corresponde. Yo jodo siempre con la categoría agravio, te está agraviando. Ajá. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿ese agravio es y hacer un meme? O traer una respuesta dentro de los mecanismos que ellos proponen, ¿no? Claro, sí, son mecanismos que están a escala global, ¿no? Son mecanismos que han venido y para quedarse y van a un ritmo que es mucho más, digamos, increíble que el ritmo que pasaba antes con los adelantos tecnológicos, digamos. La velocidad que tiene es impresionante. Entonces, la cuestión de quitar eso es imposible. Sería, tal vez la pregunta es cómo convivimos con esto y qué hacemos con esto frente a naturalizar ciertos modos que antes parecerían impensados. Sí, y otra cosa, me parece una buena respuesta para dejar de ser roto es tratar de ver ese sainete. El sainete está mostrando algo, Uh-huh. pero también oculta algo.
ver qué hay detrás de ese sainete. Sí, claro, porque si nos quedamos en la crítica lisa y llana sin ningún fundamento o sentido profundo, y no tiene, porque digamos es tal vez ver el árbol y no ver el bosque, ¿no? ¿Cómo se llegó a este momento? Que algunos pueden estar completamente a favor y nosotros lo aplaudimos, otros pueden estar muy en contra, también los aplaudimos, y no es que nosotros estamos en el centro, sino que tratamos de dentro de lo posible, dar 4 o 5 pasos para atrás y tratar de ver un panorama general. Hay un recorrido, no queremos meternos en esto, pero hay un recorrido también histórico a escala regional y también global que lleva, ¿no?, a que todas estas cuestiones que en otro momento parecerían impensadas desde la alta política ahora son pensadas, ¿no? Vamos a decir un ejemplo para no siempre dar vuelta en la Argentina. ¿Quién iba a decir en el siglo XIX, finales del XVIII, cuando es la Revolución norteamericana, y todo el siglo XX, que en el siglo XXI se iba a tomar la Casa Blanca? ¿No? ¿Quién iba a decir que se iba a tomar la Casa Blanca? O sea, bueno, podrían tomar cualquier congreso de Latinoamérica, pero la Casa Blanca. Bien, se tomó la Casa Blanca. Entonces, de ahí para arriba y para abajo, lo que vos quieras. Entonces, lo que vos comentabas, está muy bien, ¿no? Lo del recital, pero es una migaja frente a eso. Entonces, a partir de eso, Todo vale. todo vale, ¿no? Y ya sorprenderse tal vez sería darle más fuego o leña a esa mirada del mundo. En tal caso es, che, pero pasó esto, bueno, vamos camino a otras cuestiones. Bueno, es previsible que esto pase. Y es previsible que pasen cosas que sean más sorprendentes. Pero vos fijate lo que pasó allá en el norte, y bueno, el mundo va camino así, o por lo menos esta parte del mundo va camino a estas cuestiones. Porque otra cosa es la parte oriental del mundo que nosotros no estamos analizando ahora. Que también están los medios de comunicación, estas plataformas, pero están como, una palabra que no les gusta mucho, están censurados. Claro. Están censurados, ¿no? Y tienen sus propias plataformas censuradas, ¿no?, por el Estado, o casualidad, muchas de esas poblaciones viven con dignidad y viven mucho más felices que nosotros, en el sentido de que tienen acceso a lo básico y un poco más. Vos que tomás el tema norteamericano, lo triste es que ha pasado que culturalmente ha sido potente el modelo Homero Simpson. Los sectores populares en Argentina no eran como Homero Simpson o como que el Springfield. Claro, sí. A ver, había una sabiduría popular interesante y había un fuerte sentimiento anti-elite, digamos. Sí, había unos padres fundadores que descansaban en la Casa Blanca. Ahí estaba Jefferson, Paine, ¿no? Claro, pero acá en Argentina, Washington. a ver, nosotros sabemos que el Estado liberal es una cagada y lo sabía cualquier tipo, desde una villa hasta un laburante. Y yo sé que la derecha me viene a cagar. Claro, pero ahí empiezan los inconvenientes. Desconocemos qué significa liberal, desconocemos qué significa ideología derecha, de izquierda, o peronista, o radical. Desconocemos esas definiciones. Desconocemos qué es el Estado. Desconocemos qué es el Estado, qué es una nación. Entonces ahí ya vamos hacia otras preguntas, ¿no? ¿Cuántas instituciones han mirado para otro lado? ¿Ha habido políticas de Estado para que se llegue a este momento donde la población... Claro, pero no solamente eso, ¿sabes qué? Han sido hábiles en instalar un odio y ese odio no permite mirar la realidad con ciertos sesgos de racionalidad. Bueno, acá es interesante lo que marcás. Podríamos asociar la categoría roto con la categoría odio. O sea, para llegar a ser un roto, no estamos diciendo roto en forma despectiva, estamos diciendo roto en tanto categoría que se está instalando y se está masificando. A nosotros no nos gusta, pero vemos eso. Entonces ese roto va a tener que venir asociado para hacerlo con la categoría odio, ¿no? Porque esa categoría odio va a echar luz en un enemigo que va a ir fluctuando según los mandatos de las plataformas, ¿no? Sí, no solamente eso, sino cómo impacta políticamente, ¿no? ¿Qué sé yo? Frases. Nosotros no vamos a ser como Venezuela ni como Cuba. Claro. ¿Cómo son Venezuela? Y yo prefiero ser una colonia norteamericana. Claro, pero acá viene la otra pregunta. ¿Cómo es Venezuela? ¿Cómo es Cuba? Es como te la muestran en los medios de comunicación, ¿no? Claro. Es un régimen violento. ¡Wow! Que se te mueran 100 personas. ¿Cómo es Corea del Norte? ¿Cómo es, digamos,
por qué hay determinados países que son estigmatizados, ¿no? Y bueno, entonces ahí viene la lluvia de preguntas. ¿Quién los ubica en ese lugar? ¿Por qué no hay otros países en ese lugar? Entonces, bueno, ahí digamos se empieza a aclarar todo, pero... Y no solamente, a ver, nosotros cuando éramos jóvenes, la preocupación de tu hija es, el nene me salió comunista porque te dejabas la barba y el pelo largo, ¿no? Claro. Y eso se trabajó tan bien en la Argentina de los sectores de poder, que el comunismo, lamento decirle que China es comunista, ¿no? Y es una potencia mundial. Entonces, a ver, y no solamente eso. A ver, se habla de libertad, sí, y ni siquiera se tienen, ojalá fueran liberales. ¿Por qué? Pues son los viejos preceptos de la Revolución Francesa y todo lo demás. Esto básicamente es una tiranía que tiene que ver asociada a ideas de fuerzas del cielo. Bueno, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Era el lema de la Revolución. La fraternidad la sacamos de encima. Y la igualdad también, digamos. O sea, había 3 categorías básicas, por lo menos para los franceses, ¿no? Para ellos mismos. Pero bueno, estaban esas categorías de la Revolución liberal, burguesa, ¿no? Bien, acá entramos en inconvenientes, definiciones, ¿no? Entonces estas definiciones que faltan, nosotros acá no venimos a contar definiciones ni nada por el estilo, simplemente a mostrar que esto lamentablemente esta categoría que nosotros empezamos con esto de roto viene asociado, nos parece a nosotros, con el odio y se viene instalando, ¿no? Fuertemente dentro de un sistema donde yo dudo de que haya nuestros, de los otros, los demás. Me parece que es un gran tablero con más de 2 colores de piezas, donde todos juegan el mismo tablero, ¿no? Sí, y no solamente eso, a mí me parece que hay una dimensión que es muy importante, es la dimensión virtual, ¿sí? Que es un territorio, es muy común verlo como algo ahí inherente, es un territorio que marca identidades. Un territorio en disputa, donde grandes intereses se están metiendo ahora con canales de streaming. Bien, ¿no? Esa virtualidad va paralela a la cuestión territorial, material y todo lo demás, porque generalmente se piensa la red como algo no material. No, tiene una materialidad que importa muchísimo, porque se configuran identidades, ¿sí? Y no solamente eso, sino ¿qué se ha perdido? Vuelvo a Homero Simpson. Homero Simpson era el televisor el que le daba la información determinada. Si todo no viene del TikTok o no viene de determinado streaming, no tiene validez, no hay capacidad de buscar información por otro lado. Por eso vos hablabas de Capusotto y podemos hablar de los Simpson como los que marcaron una profecía, lo que iba a venir, ¿no? Entonces Homero Simpson va a llegar, que si vamos al caso es un puesto más importante que a diputado. Nosotros hablamos de diputados que tal vez no pueden definir determinadas categorías. Va a llegar a ser el responsable del botón nuclear, de una planta nuclear. Cualquier parecido con la realidad. ¿No? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Bien, y eso lo plantea este cómic, si se quiere, hace más de 20 años. ¿No? Bueno, hemos hablado sobre los rotos, espero que no activen el botón nuclear. Ojalá que no. Bueno, que los Homero Simpson se dediquen a comer, a ir a lo de Moe y a comerse un sándwich y que no aprieten el botón rojo. Bueno, esto ha sido el especial número 5. Y bueno, hasta la próxima. Te mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo, que sigan bien.